¿Quieres redactar un documento preciso y sin un gramo de incoherencias? Entonces este video te será de utilidad. Cecitar, muchas veces cuando los ingenieros redactamos un informe, surgen dudas. Una de esas dudas aparece en este contexto. Queremos expresar que hemos medido ciertos datos en un determinado lugar. Entonces, me siento frente a la computadora y escribo: se midió las velocidades de aire en las estaciones 1, 2 y 4. Bacán. Pero luego, Cecitar, me pregunto, ¿está bien lo que he escrito? ¿Se midió las velocidades? ¿O debí haber escrito se midieron las velocidades? ¿Se midió o se midieron? Se midieron. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Mi corazón me lo dice. Esa es la respuesta que no debemos tener. Debemos estar seguros de la teoría y no del corazón. Quédate un minuto más y lo descubriremos. Con el término se, como en se midió o en se midieron, se pueden formar dos tipos de oraciones que no mencionan al sujeto o la cosa que realiza la acción verbal. Por eso es que surge la confusión entre esas dos clases de oraciones. ¿Y cuáles son esas oraciones? Grandísima pregunta. Son, toma nota de citar, las oraciones de pasiva refleja y las oraciones impersonales. Como para que nunca te olvides, te mencionaré las características que las diferencian. Empezaré por las oraciones de pasiva refleja. Aquí, en las oraciones de pasiva refleja, la forma se va escrita antes de un verbo en forma singular o plural, según sea singular o plural su sujeto gramatical. O sea, Cecitar, hay concordancia en número. Cecitar, la oración de pasiva refleja solo ocurre con verbos transitivos. ¿Y qué es un verbo transitivo? A ver, Cecitar, te explico. Un verbo transitivo está asociado con un objeto directo que lo complementa. Dame ejemplos. Ahí van tus ejemplos. Pedro toma fotografías. Toma es un verbo transitivo, porque si yo quito fotografías, que es su objeto directo, la oración no tiene sentido o tiene muchos sentidos. Pedro toma. ¿Pero Pedro toma qué? ¿Toma taxi? ¿Toma cerveza? ¿Qué toma? Pero si coloco Pedro toma fotografías, lo que quiero expresar queda redondeado. Tomar, por lo tanto, es un verbo transitivo. ¿Otro verbo transitivo, petizo? Sí. Pasamos una bonita tarde. Si yo quito bonita o una bonita tarde, me queda pasamos. ¿Pasamos qué? ¿Ok? Entonces, pasamos, en este caso pasar, es un verbo transitivo. Cecitar, ahora que tienes una noción de lo que es un verbo transitivo, pongamos entonces ejemplos de oraciones de pasiva refleja. Vamos a usar el verbo vender. Se vende. ¿Se vende qué, Cecitar? ¿Ese verbo necesita o no de un objeto directo para expresarse correctamente? Sí necesita. Entonces, puedo decir, se venden manzanas. Manzanas, plural, venden, plural. Hay concordancia, porque vender es un verbo transitivo. Se venden manzanas. Se buscan ingenieros. Si solo necesitas un cocinero en tu restaurante, dirás, se solicita cocinero. Claro. Solicita en singular, cocinero en singular. Ahora toquemos a las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no tienen, a diferencia de las oraciones de pasiva refleja, un sujeto gramatical. Cecitar, en una oración impersonal, la forma se siempre va antes de un verbo en singular, a diferencia de las oraciones de pasiva refleja, en donde el verbo podía ir en singular o en plural. En las oraciones impersonales el verbo siempre va a estar en singular. Habíamos dicho que las oraciones de pasiva refleja solamente se dan con verbos transitivos. Pero las oraciones impersonales se pueden dar con tres tipos de verbos. Con verbos intransitivos. Que no tienen objeto directo, como en la joven sonrió. No necesito agregar un objeto directo para que la oración tenga sentido.
La joven sonrió, por sí sola, ya tiene sentido. Con verbos copulativos. Como en el paisaje es hermoso. Recordemos, Cecitar, que los verbos copulativos son ser, los principales. Ser, parecer y estar. Y también con los verbos transitivos. Y es con esos verbos, Cecitar, con los verbos transitivos, con los que ocurre la confusión entre las oraciones de pasiva refleja y las oraciones impersonales. Entonces, Cecitar y amigos, les voy a dar un tip preciso para que reconozcan cuando usamos verbos transitivos cómo diferenciar una oración de pasiva refleja de una oración impersonal. ¿Y qué tip me vas a dar? Escucha bien, Cecitar, escucha bien. Si el verbo transitivo requiere de la preposición a antes de su objeto directo, entonces estamos tratando con una oración impersonal y por lo tanto el verbo debe ir en la tercera persona del singular. Dame ejemplos, pues, no entiendo nada. ¿Qué? Con estos dos ejemplos, Cecitar, la vas a tener clara. Se busca actor o se buscan actores. Como ves, entre el verbo buscar y el objeto directo actor o actores no existe la preposición a. Por lo tanto, y no la necesitas tampoco. Por lo tanto, se trata de una oración de pasiva refleja, en la cual el verbo tiene que coincidir en número con el objeto directo. Se busca actor, se buscan actores. Ahora, con el mismo verbo buscar, se busca a los culpables. Te das cuenta que entre buscar o busca y los culpables existe la preposición a. Se busca a los culpables. Por lo tanto, estamos tratando de una oración impersonal. Y no vamos a decir jamás se buscan a los culpables. No, es una oración impersonal porque está la preposición a entre el verbo y el objeto directo. Por lo tanto, el verbo siempre irá en la tercera persona del singular y diremos se busca a los culpables. Entonces, Cecitar, regresemos a nuestra duda inicial. Ahora sí, vamos a decir, ¿se midió las velocidades o se midieron las velocidades? Si vas a usar velocidades, entonces dirás se midieron las velocidades. Ahora sí, ¿me podrás dar una explicación, Cecitar, que no provenga de tu corazón? Claro. Como no existe la preposición a entre el verbo y el objeto directo, entonces estamos ante una oración de pasiva refleja en donde el verbo y el objeto directo deben coincidir en número. Y si en tu estudio has medido más de una velocidad, entonces tendrás que decir se midieron las velocidades. ¡Buena, chaufa! Excelente explicación, Cecitar. Entonces estoy muy seguro de que ni tú, ni yo, ni ninguno de nuestros seguidores volverá a tener este tipo de dudas. Cecitar, entonces anunciemos que en marzo damos nuestro primer webinar de redacción de informes técnicos. Los informes los pueden pedir... ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahora viene la típica frase. Cupos limitados. Nos vemos.